Buenas tardes a todos, ya vamos a comenzar. Les vamos a pedir por favor si pueden apagar las cámaras. Muchas gracias. Por favor, aquellos que todavía no lo hicieron, apagar las cámaras, por favor. Muchas gracias. Vamos a esperar unos minutos más, ya que siguen ingresando participantes y no queremos que nadie quede afuera o que ingrese cuando ya comenzó la charla, ¿sí? En un par de minutos estamos ingresando. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto Ortiz, soy el segundo jefe de Cuerpo Operativo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Nueva Pompeya Barracas. Les doy la bienvenida en nombre de la Federación de Entidades de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La charla que vamos a tener a continuación está a cargo del abogado Lucas Orlando, cuarto oficial de nuestra institución, Bomberos Voluntarios de Pompeya Barracas. Para continuar correctamente, les vamos a pedir a todos que mantengan sus cámaras apagadas. Muchas gracias. Lucas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas. La verdad que es un placer poder, desde la Asociación de Voluntarios Fuertes, sonido, están dando instrucciones del sonido, ¿se escucha bien? Ahí, ¿cómo me escuchás? Bueno, antes que nada queremos comunicar que estamos teniendo unos inconvenientes con las conexiones, así que pedimos disculpas a las personas que justamente estaban siguiendo la transmisión en vivo por YouTube. Lamentablemente va a ser diferido, pero vamos a estar llevando el video a todos los que están inscritos, que son cerca de 600 personas que hemos superado directamente la capacidad del Zoom, y bueno, la información y los contenidos que vamos a estar expresando hoy lo van a tener. Así que en ese sentido, lamentablemente no va a estar la transmisión en vivo. De hecho, tuvimos una demora en el comienzo y estamos pasado la hora, y es debido a unos inconvenientes de conexión que estamos teniendo en la zona. Así que sepan disculpar. Bien, vamos a dar, sin más preámbulo, el comienzo, y yo voy a estar transmitiendo ahora. Voy a tratar de abrir pantalla y compartirles a ustedes. Compartirles, en cualquier momento lo van a tener a la vista. Seguramente ya lo deben tener ahora en breve, en unos segundos, la compartir de pantalla y el material que vamos a estar transmitiendo hoy, que tenemos algunas cuestiones. Ahí creo que ya lo están viendo casi todos. ¿Sí? Perfecto. Ahí están ingresando también personas. Bueno, antes que nada quiero realizar algunos agradecimientos especiales, obviamente principalmente a las autoridades de la Federación de Entidades de Bomberos Voluntarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que gracias a ellos hoy por hoy estamos haciendo esta actividad, que es un bien común para todos. Yo principalmente, en lo particular, quiero agradecer a las autoridades y jefatura de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Nueva Pompeya Barracas, y principalmente nuestra presidenta Pocha, por la confianza y que siempre nos está motivando en todo lo que es liderazgo social de bien común hacia nuestra comunidad. Y obviamente al jefe 1, Carmelo González, y su comandante Roberto Ortiz, que lo tengo acá ahora presente, que lo tengo con el honor de tenerlo de moderación, así que gracias por tanta confianza. También quiero estar agradeciendo a los oficiales del cuartel, Osvaldo Negri y Ezequiel Ramos, que en una charla de café salió, digamos, esta jornada. Yo soy la cara visible en este momento, pero sepan que atrás de todo esto hay muchísima gente que estuvo dando muchos apoyos. Está incluido el Departamento de Prensa y Difusión. Fue excelente lo de Donda, o sea, bueno, y a los que también me conocen saben que uno a veces se pone quisquilloso en algunos temas. También agradecer a Juan Pablo Pietresa de Bombero de Pérez, de Santa Fe, también por el apoyo. Y hacer recordar que tenemos dos instituciones que nos están apoyando, muy conocidas en el ambiente: Fundación EASPA por Tommy Walker, donde no solamente nos está haciendo la donación del presente Zoom, sino que también está para ofrecer a los presentes, no solamente del Zoom, a todos los inscriptos, a los más de 600 inscriptos que tenemos 3 becas del 30% para sus cursos técnico emergencias médicas de marzo del 2021, y el apoyo de Bombero Manía SRL de Walter Paladino,
donde nos ofrece 4 productos que lo están teniendo a su lectura y todos estos sorteos que justamente ahora se los comento cómo vamos a hacer y son pequeñas pautas, ¿sí? Por un lado, el sorteo lo vamos a dejar al final de la charla, ¿sí? Vamos a utilizar el bolillero online de Google para que nos estén diciendo cuáles son los números ganadores y nosotros nos vamos a estar comunicando con esas personas y después aquellas personas que no adquiera o quiera devolver hacer la donación del presente, o del obsequio, el regalo, lo que fuese, nos comunica y vamos a seguir haciéndole el sorteo juntamente con la planilla de inscripción. Y con respecto a los certificados, tienen que estar atentos porque se van a emitir certificados a contar 10 días después a partir del día de la fecha, pero tienen que estar atentos a 2 consignas que se van a estar compartiendo acá en la presentación, que son las 2 preguntas que vamos a estar formulando para hacer acreditación del certificado, porque, bueno, sabemos que esto es común, la gente que entra y sale, etc. Bien. También yo tengo la particularidad, y esto es una cuestión de respeto, de prolijidad y de transparencia, yo estoy representando al departamento legal de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Nueva Pompeya Barraca Sur, y también por una cuestión de transparencia. Esto no está relacionado ni con egos, ni con celos, ni demostrar nada, sino justamente tratar de transmitir de que uno tiene aunque sea un conocimiento en lo que vamos a estar hoy compartiendo. Es para darle a ustedes confianza y seguridad. Aún así, yo siempre estoy diciendo de que no tengo la verdad absoluta, ¿sí? En ese sentido, sepan que acá, digamos, la idea es compartir conocimientos para que todos podamos seguir creciendo, y bienvenidos los debates, bienvenido todas estas cuestiones que nos pueden estar ayudando para hacer clic, seguir subiendo la vara y seguir aprendiendo del otro, con el prójimo, codo a codo, y a su vez, digamos, también de seguir compartiendo a la comunidad, ¿sí? El conocimiento es universal, ¿sí? Yo lo que más destaco igual de mis antecedentes es el último ítem. Esposo de una excelente mujer y papá de 3 hermosos niños. Bien, vamos a las estadísticas, porque hoy vamos a estar tratando la parte normativa de la ley de tránsito, ¿sí? Pero antes vamos a estar marcando estas estadísticas que nos brinda esta asociación civil Luchemos por la Vida, muy conocidos en Argentina, y nos comparte acá el promedio del 2019. Gracias a Dios ya todos saben que el 2020 no lo estamos contando, así que vamos directamente con 2019, el último año. Y el promedio que lleva de accidente de tránsito son 19 muertes diarias. Invito a su vez a googlear Asociación Civil Luchemos por la Vida, que tiene esa estadística por provincia y en todo el país, y además todavía mucho más enfoque. De ahí nos da muchísima información. 19 muertes diarias, estamos hablando cerca de casi 7.000 personas por año. Y la imagen que estamos acompañando acá, y también es una manera de darle un honor hacia ella, es la bombera aspirante Vanessa Saucedo, de Corrientes Capital, ¿sí? Que falleció en un accidente de tránsito justamente vinculado a un servicio. Pero en homenaje a ella, para que no haya más una Vanessa Saucedo, también estamos invocando el honor de ella y tratar de seguir mejorando. Bien, vamos a comunicar, vamos a ponernos en situación. No vamos a estar viendo toda la ley de tránsito nacional, porque todos sinceramente las conocen, ¿sí? Pero quiero acá reflejar lo que no está expuesto en forma textual, sino antes de la reforma lo que decía el artículo 61, para que se marque la diferencia, cuáles son las novedades que estamos teniendo en ámbito legal. Arranca ya el artículo 61 y habla de servicios públicos de emergencias. Sepan que hay muchos servicios que son privados y aplican servicios de emergencia. Ya estaban excluidos directamente de la norma, ¿sí? También hacía referencia y destacaba la preferencia de paso. En preferencia de paso, en ámbitos judiciales, lamentablemente trajo muchísimos fallos, muchísimos, y en la calle todavía un poco más, digamos, de muchas dudas, muchas zonas grises, o como nosotros le decimos los abogados, la laguna del derecho. ¿Por qué? Porque había mucha confusión entre preferencia de paso y obligación de paso.
Y la obligación de paso, hoy por hoy, la están teniendo las aeronaves, los buques o el tren. Son transportes que directamente, cuando van por su tránsito, tienen su obligación de paso, ¿sí? Eso es para marcar un poco la diferencia. Y las unidades tienen preferencia de paso. Y ahí ya vamos a estar viendo también un aspecto de la reforma. Y a grandes rasgos, si tomamos todas las leyes nacionales, perdón, todas las leyes provinciales de las normas de tránsito de nuestro país, todas, más o menos hay un denominador común, establecen permisos para poder excepcionarse en el cumplimiento de lo que esté relacionado con el límite de la velocidad, la circulación y el estacionamiento de los vehículos habilitados. Habilitados, estamos hablando de unidad de emergencia. Velocidad, circulación, estacionamiento. Circulación en el sentido de la mano estamos hablando, ¿ok? Y tienen la obligación de ellos anunciar siempre con bocina o sirena, nos estaba indicando la norma. O sea, una u la otra. Y a su vez las balizas y las luces de advertencia. Y después, el gran techo que hemos tenido, y principalmente el sector de bomberos, que no podían estar excediendo las unidades, cualquier tipo de móvil, incluido las motobombas, no exceder los 15 años de antigüedad. Fíjense también todos estos huecos que obviamente desató terrible cantidad de juicios, no tanto por voluntad propia de las asociaciones de bomberos, sino más que nada por las compañías de seguros que ustedes ya también conocen, las cuestiones a nivel litigio o judicial y de conocimiento público. Pero un dato bastante quiero destacar, que hoy en la actualidad, ya 2021, llevan solamente adheridas ya con la reforma 21 provincias adheridas a la Ley Nacional de Tránsito. 21 provincias. Sepa que en el país de Argentina tenemos 24 jurisdicciones, ¿sí? Las provincias con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las cuales están faltando 3 que no están adheridas. ¿Esto qué pauta nos da? Nos indica que tenemos que ser conscientes y saber dónde están ubicados nuestros zapatos para saber qué norma aplica a la conducción a los que estamos en categoría de choferes o que estamos en el manejo, digamos, de unidades de móviles de unidad de emergencia. ¿Sí? Bien, tenemos que estar destacando un dato, la verdad, más que destacable. ¿Cuál es el origen de esta reforma del artículo 61 de esta nueva ley? Que es ni más ni menos el Consejo Nacional Bomberos Voluntarios, que junto a todas las federaciones, trabajando 2 años, pero de ardua labor, han cumplido con su compromiso de sociedad civil e incidiendo en políticas públicas. ¿Sí? Esto demuestra el ejemplo de que muchas veces no tenemos que estar esperando por parte del Estado o del gobierno o del funcionario las respuestas, sino que directamente nosotros como sociedad civil tenemos que estar invocando los cambios tan anhelados que deseamos. ¿Sí? Fíjense en el resultado cuando se dio por aprobada el 30 de noviembre y fue una aprobación unánime. Esto es increíble que se esté dando como la habilitación especial, y ahí justamente es el gran, podemos decirle, de la frutilla del postre, como muchas veces lo solemos decir. Bien, tenemos justamente con la aprobación del 30 de noviembre, tenemos la aprobación de esta ley, la 27.603, que fue la que modificó el artículo 61. El texto que están ustedes teniendo en su pantalla es el texto textual de la norma, ¿sí? A propósito, a mí no me gusta estar leyendo las placas de los Power, prefiero estar explicándolas, ampliándolas, dándoles ejemplos, pero en este caso particular sí voy a ir punto por punto, porque no se nos van a abrir distintas aristas. La placa de este artículo está subdividida en 2 placas, así que vamos a hablar una primera parte ahora y cuando terminemos la siguiente parte del artículo. Fíjense la primera diferencia que marca la reforma, que habla sobre los servicios de emergencia. Excluyó la palabra público. En este sentido, incluye a todos. Y cuando hablamos de servicios de emergencia, estamos hablando del ámbito civil como también del ámbito de las Fuerzas Armadas de Seguridad. Y fíjense, allá empezamos a hablar de las excepciones y vean los sinónimos y la forma de establecer las pautas de que si se va, digamos, a incumplir una norma de tránsito, tiene que ser la excepción de la excepción de la excepción.
Dice, excepcionalmente y en el cumplimiento estricto de su misión, y específica lo aclara. ¿Sí? También, como ya lo veníamos comentando, circulación, velocidad, estacionamiento. Si es, y vuelve de vuelta a reiterarlo para que no quede dudas, si es que fuese absolutamente imprescindible, ¿sí? Porque acá el punto fundamental, cuando habla de que no ocasionen un mal mayor aquel que intenta resolver, es justamente, esto salió de fallos judiciales. Esto lo han dicho los jueces. Pero también todos los que estamos presentes y los que nos están viendo a través del video, sabemos en cualquier charla de primeros auxilios, nosotros jamás, siempre vamos a tener como regla de oro la bioseguridad propia nuestra de las personas que vamos a estar ayudando al prójimo, ¿correcto? Siempre tenemos que prevalecer nuestra seguridad, ante todo. Y cuando nosotros accionamos cualquier medida de rescate o de emergencia, la idea es, si vamos por tratar de ayudar o a salvar la vida de una persona que está atrapada, la idea es que en el camino no generemos más víctimas. Pero esto es básico. Bueno, justamente, y si ahora googleamos fotos o videos de accidentes de unidad de emergencias, tenemos infinitos ejemplos para poder publicarlo. Y ojo, no solamente en Argentina, a nivel mundial es esto. Y esto sucede hasta inclusive en los países de primer mundo, con unidades con mucha tecnología de punta. Bien, entonces, siguiendo lo que decía la redacción del artículo, aclara que la presencia se tiene que advertir con las balizas de emergencia en funcionamiento y agregando el sonido. Acá ya no deja la opción O, balizas O. Acá es las dos a la vez, ¿sí? Y habla si su cometido debe requerir en forma extraordinaria urgencia. Fíjese que no habla de la palabra emergencia. Cuando hay una urgencia, la diferencia es cuando estamos hablando en el ámbito prehospitalario, entre emergencia y urgencia, lo que estamos informando es que emergencia tenemos un riesgo potencial de vida de una persona. Perdón, justamente di el concepto anterior. La emergencia es el concepto de tener en riesgo, inminente el riesgo de vida de una persona. Eso sería una emergencia. Y una urgencia es el riesgo potencial. ¿Sí? O sea, entonces, obviamente a nosotros nos dicen que tenemos que salir a una alarma porque hay un incendio, hay un rescate vehicular para realizarlo, o lo que fuese la emergencia. Lo que tenemos, no sabemos con qué nos vamos a encontrar hasta que lleguemos y en qué situación, pero bueno, mientras tanto tenemos que saber que estamos pensando en una, dos o tres personas, o lo que, de acuerdo al siniestro que nos estén informando, y saber de que no podemos estar generando más víctimas o más lesiones o más daños económicos, que ahora lo vamos a estar viendo en el tema de los juicios, daños económicos de lo que ya de por sí está generando la situación de siniestro o de accidente. Veamos qué dice la segunda parte del artículo y ya hace referencia a los usuarios de la vía pública. Les comento que el proyecto hablaba de muchísimas cosas más, pero bueno, quedó aprobado esto de acuerdo a los dictámenes de comisiones internas de lo que se trató dentro del Congreso de la Nación. Los usuarios de la vía pública, fíjense, y ahí lo recalqué, tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para facilitar el avance. ¿Por qué? Porque el tema es que muchas veces tenemos testimonio, esto le podemos estar preguntando a cualquier vecino del barrio, y siempre veíamos que la sirena, de una forma que es irreconocible y se escucha de lejos, era como correrse porque era que te pasaban por encima. Bien, también se ha descubierto que hubo muchos daños y perjuicios con maniobras imprudentes, no tanto del conductor de la unidad de emergencia, sino de aquel vehículo que estaba delante de este y trataba de evadirlos o de cederles espacio. Entonces, ahí venía también la confusión de prioridad de paso y donde se ponía en una situación muy tensa. Sepa que muchas veces no todas las personas responden de igual forma. Cada uno tiene una conducción particular. Algunos tratan de hacer una maniobra más segura, más lenta, más cuidadosa, ¿sí? Por lo que yo tengo que tener previsto es que si yo tengo mucha presión en la luneta de mi vehículo, estoy viendo la marca del camión, la sirena, las balizas, yo me puedo poner nervioso. Y en esos nervios yo puedo generar otra maniobra extraña que termino o chocando
y tal vez la unidad tampoco de emergencia pueda avanzar porque ya quedó bloqueado directamente el tránsito, otra vez puedo estar lastimando a otra persona, o tal vez me estoy lastimando yo. O estoy generando daños materiales o daños económicos, como también lo decimos en sede judicial. Se entiende entonces en este tema de que hay que tener paciencia y hay que ser cuidadosos cuando presionamos, y ojo con esto de presionar, porque presionar podemos estar colocando a la otra persona en una situación límite que tal vez no está preparada. Y hay muchas personas que todos conocemos, que todos, yo también inclusive me puedo poner nervioso, yo hasta de hecho, cuando estaba tratando de hacer las conexiones por las redes, me estaba poniendo nervioso y esto no salía. O sea, esto es algo natural de nosotros. Acá no se requiere, no se estudia. O sea, digamos, esto son cuestiones, emociones normales que nos pasa a todos los seres humanos, ¿sí? Y el otro ingrediente que le hace la reforma de la ley de tránsito es que estos usuarios no pueden seguirlos. Sabemos que en la práctica y en la cuestión de calle se los sigue para habilitarle el paso, supuestamente, no porque porque es el familiar o porque van en el lugar del siniestro también, ¿sí? Bien, fíjense que acá habla de vuelta, vuelve a reiterar el uso de la sirena en forma simultánea con las balizas, y habla ya con una moderación posible. ¿Por qué con la moderación posible? Porque si estamos metidos en un túnel, volvemos de vuelta con este ejemplo, si estamos cruzando un túnel, la sirena hace eco, ¿cuántas personas nerviosas podemos generar dentro de ese túnel a otros vehículos, a otras personas? Entonces estamos generando otros daños, ¿se entiende? Y la idea es evitar que sucedan, digamos, más daño de lo que nosotros justamente vamos en búsqueda de ayudar. Y volviendo, digamos, a la parte principal de esta gran reforma que gracias al Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios hizo hincapié de un trabajo arduo, es esto de la habilitación especial. Y lo que se acordó fue, está bien, se permite que no excedan las unidades de emergencia una habilitación especial por 15 años, ¿sí? Que tengan antigüedad, excepto que sean unidades móviles de los cuerpos de bomberos, ¿sí? Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, pero eso sí, que estos móviles, que pueden ser más de 15 años de antigüedad, tienen que tener sí o sí la verificación técnica vehicular, ¿sí? Esto fue lo que se acordó. ¿Y por qué se acordó? A ver, algunos, yo en las charlas de café que siempre tenemos con muchos de ustedes que ahora participamos, siempre decimos, se bajó la vara. No, no se bajó la vara. Yo creo que también fue un tema de realidad. En Argentina no tenemos una fábrica de autobombas. No hay una fábrica de vehículos de bomberos en Argentina, ¿sí? De hecho, tratamos siempre de que vengan o del exterior o bien rearmamos y es hacer una especie de Tetris o de Transformers para armar de una camioneta simple o utilizarla como una unidad de emergencia, ¿sí? Entonces, en esa situación siempre nos estamos encontrando y es la realidad. Por eso yo pienso en esto. Yo antes pensaba, che, se bajó la vara. No, reconocimos la realidad de situación. Y ojalá que el día de mañana tal vez sea menor la antigüedad de los móviles, pero también tenemos que estar subiendo el parque automotor, que haya más fabricantes y más unidades de tecnología de punta dentro de nuestro país. Bien, acá ya tenemos la primera consigna tenemos una pequeña interrupción de la pequeña consigna del certificado. Y la pregunta que le vamos a hacer es, ¿quién es el principal promotor de la ley 27.603 que reforma el artículo 61 de la Ley Nacional de Tránsito? Y la respuesta va a ser el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, ¿sí? Ya tenemos la primera consigna. Bien, vamos a trasladarnos ahora un poco al escenario legal, ¿sí? Yo acá son resúmenes, hay muchísimos fallos, muchísimos. Tomo un poco de agua. Hay muchísimos fallos. Entonces, las iniciales son la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, ahí aparece el mes y el año para tener la referencia, pero yo acá destaqué algunos de cómo de golpe la responsabilidad recae de una persona o recae de varias personas. Porque ahora, por ejemplo, en el primero que dice la falla mecánica, la responsabilidad se la obtuvo el conductor de la ambulancia. Cuando hablamos de ambulancia, busquemos sinónimo que es unidad de emergencia. Y cuando hablamos de unidad de emergencia puede ser móvil policial, móvil de bomberos, puede ser cualquier tipo de móvil, ¿correcto?
Entonces, porque este fallo judicial, si le cambiamos las palabras, tranquilamente puede decir autobomba ahí, ¿sí? Bien. La responsabilidad acá recayó sobre el conductor. También los fallos son casos específicos, ¿sí? En este caso, por perder una rueda. Porque acá muchos van a decir, pero por acá no fue, digamos, responsable el propietario de la unidad. Pero bueno, en el caso en este particular del fallo, por la muerte de la niña y las lesiones que generó a su familia, la responsabilidad fue del conductor, ¿sí? En el que tenemos al margen izquierdo, tenemos el ceder el paso. También la Cámara Nacional de Apelación en lo Civil hizo responsabilidad a los usuarios de la vía pública por no haber, digamos, tenido esa gentileza de ceder el paso a la unidad de emergencia. Y usted me va a decir, ¿cómo lo pueden ubicar? Hoy por hoy, seamos sinceros, en todos los países del mundo tenemos las cámaras. Inclusive tenemos cámaras particulares de inmuebles, de negocios, de propiedades, cámaras puestas en el mismo vehículo de uno mismo. Todas esas cámaras hoy por hoy nos ayudan a identificar quién estuvo, digamos, en la culpa o en el que generó el accidente, ¿sí? Estos son los que, digamos, la parte principal de todos los fallos judiciales es cuál fue el elemento que originó el accidente. Después vamos a ver las consecuencias. Y fíjense también acá, en este ejemplo contrario de la falla mecánica sobre el riesgo de la cosa acá como la unidad de emergencia, en este caso la ambulancia, que acá fue responsable el municipio, ¿sí?, como propietaria de la ambulancia, por los daños sufridos en un accidente de tránsito de la unidad de la ambulancia, donde el tubo de oxígeno se salió del lugar y generó lesiones graves sobre la persona que estaban trasladando, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros muchas veces vemos el típico ejemplo que conocemos del argentino atado con alambre? Estas son las consecuencias. Acá las tenemos que no podemos estar permitiendo ni atarlo así nomás o dejarlo suelto, no sujetado, porque no sabemos a veces las fuerzas, yo no soy físico, pero las fuerzas físicas actúan, es muy claro esto, ¿no? Entonces tenemos que tener todas las cosas bajo cierta seguridad, porque no podemos dejarlo a la suerte. A la suerte pueden estar generando estos problemas que terminan en sede judicial. Veamos otros fallos, y acá están compartiendo justamente el primero a la izquierda, exceso, sobre el Supremo Tribunal de Justicia de Corrientes, el caso de Verónica Saucedo, donde habla de la responsabilidad del conductor de la autobomba, donde él llegó a la Suprema Tribunal de Justicia, llegó a la máxima orden de justicia de la provincia, no terminó en una cámara, en la tercera, digamos, orden de prelación. Por accionar negligente y antirreglamentario, ¿sí? Maniobra brusca en su giro, excesivo de velocidad y contramano, ausencia de urgencia, el móvil volvía de una alarma y no justificaba nada. Y estas fueron, el fallo termina diciendo que lo que está subrayado es lo que terminó diciendo uno de los jueces, que estas fueron las conductas que determinó la muerte de la bombera, ¿sí? Las lesiones a otros bomberos y la destrucción de la vivienda. Acá, es más, tal vez da para verlo en otro momento, pero quedó claro siempre en todas las sedes judiciales que se trató este juicio que nadie tuvo intención, lo que se conoce en la jerga como responsabilidad subjetiva, de ocasionar un daño, y menos el fallecimiento de una camarada o de una compañera de equipo, ¿sí? Menos. Pero bueno, los accidentes ocurrieron. ¿Se entiende lo que vamos a estar? Acá donde tenemos que seguir trabajando en conciencia constante con el deber de seguridad. Veamos a la derecha, el riesgo con la Cámara Nacional de Civil, julio del año 2007. Acá la responsabilidad pasa a ser de la empresa y del conductor, ¿sí? Donde justamente por pasar la línea en rojo y ausencia de urgencia, el exceso de velocidad hace ocasionar los daños y perjuicios. Fíjese, acá en este caso particular, lo que se dio es que, digamos, no había forma de justificar la urgencia de por qué la ambulancia tuvo que cruzar en semáforo rojo, pero el caso es que los testimonios de la tripulación de las distintas unidades y los testigos que hubo en este juicio, el testimonio que dieron era que la empresa los obligaba siempre a dar prioridad y a ir a máxima velocidad y también con sirenas y demás. A veces lo dicen por una cuestión de publicidad y marketing, pero fíjense en cómo después se la termina. Acá son algunos casos, no vamos a estar viendo todos, ¿sí?
Después tenemos la prioridad de paso, la Cámara Civil en 2005, ¿sí? Donde se cruza el semáforo sin sirena, una ambulancia, y acá son responsables ambas partes, o sea, la propietaria y el conductor. Y en lo que está subrayado, lo que dijo el tribunal. A los vehículos de emergencia no implica que las exenciones, prioridad de paso, les confiere una verdadera inmunidad. Por eso tenemos que estar siempre cautos en cada bocacalle. Nuestra sirena, nuestras balizas, nuestras bocinas, no significa que tenemos obligación de paso, ¿sí? Sepan que también hay personas sordomudas, sepan que hay personas que no ven, ¿sí? Entonces tenemos que estar atentos a estas cuestiones. Y el conductor tiene que estar mirando el volante y mirando su tránsito, y mirando los costados y más preferentemente en sus puntos ciegos de todo vehículo, ¿sí? Acá tenemos del año 2009, esto también fue un antes y un después en ámbitos de póliza de seguro vinculados a asociaciones de bomberos, sobre la responsabilidad solidaria y ausencia del seguro, porque acá la responsabilidad fue personal al bombero propio, que acudía a una convocatoria del cuartel, o sea, manejaba su propio vehículo particular, un hecho que ocurrió hace muy poco en la ciudad de Mar del Plata, que todo salió de conocimiento público, y se le hizo una responsabilidad solidaria a la asociación de bomberos. En letras azules y en cursiva está lo que determinó justamente el tribunal, donde habla de que la función del bombero no comienza en el cuartel, sino en el momento que fue convocado para tal. ¿Sí? Acá se aplicó una regla de política judicial de los tribunales laborales, donde comienza, digamos, la obligación por parte de quien uno presta un servicio, ¿sí? Y entonces, él se traslada en su propio vehículo y así, digamos, son, digamos, vehículos civiles que no tienen identificación. Algunos sabemos que se colocan en formas caseras de distintas formas, pero también son autos particulares a simple vista. Más allá de que le coloquemos una sirena o balizas, son autos particulares. Entonces tenemos que aumentar aún más nuestra debida atención y más que nada en el cumplimiento de la regla de tránsito. No, o sea, por más que vayamos en una emergencia, no podemos potenciar el riesgo para que ocurran más accidentes o haya más víctimas. Y por otro lado, digamos, ser cautos. O sea, si no se llega, no se llega. Pero tenemos que, a ver, hay un punto fundamental. Cada uno de nosotros tenemos una familia y tenemos que volver a nuestra casa. Por último, el exceso de velocidad. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en el año 2017, justamente también acá, y acá donde justamente, reitero las palabras, disculpen, lo que mencionamos antes en la nueva reforma de la ley de tránsito, donde en este fallo justamente habla que no se puede ocasionar un mal mayor de aquel que se intenta valer, ¿sí? Y acá, digamos, que acá fue un conductor de una unidad de policía y justamente ocasionó los daños y perjuicios contra el choque de un colectivo con sus pasajeros. Bien, pasemos a lo que es responsabilidad legal. Esto es una ecuación muy simple. A mí me costó muchísimo llegar a esta ecuación porque se abre un mundo de cosas. Pero si yo de alguna de estos tres elementos, responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva o la imprevisión, la trato de alguna de las tres, las elimino, yo al conflicto no llego. Y si llego al conflicto, estamos en problemas. Pero ¿saben por qué estamos en problemas? Porque muchas veces se escuchó, viste que no pasó nada. Y el que no pasa nada es una cuestión de suerte. Es una cuestión de suerte, no es una cuestión profesional, calculada, planificada, prevista. Es una cuestión de suerte, aleatoria, pudo haber pasado, ¿sí? Pero la idea es que tenemos que estar evitando conflictos nosotros. O sea, el tema no es, hoy no atropellé a ninguna persona ni a ningún animal. Es más, ahora con la nueva reforma del Código Civil está también el derecho del animal, así que ahí se suma otro nuevo conflicto. Pero por más que no hayamos lesiones a personas o animales, también nosotros tenemos que estar cuidando nuestras unidades móviles. Porque a todos los cuarteles de bomberos del país les cuesta muchísimo mantenerlos móviles. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso, porque los que nos estamos perjudicando somos nosotros mismos.
justamente los que estamos todo el año trabajando para que el móvil esté en condiciones, adecuado, etcétera, etcétera, es una lotería después tirarlo a la marchanta. Y que no pasa nada, lo choquemos. No, estamos dañando nuestro equipo de emergencia, el que después no podemos proveer. Y cuando este conflicto se presenta, previa ya automáticamente que está trabajando en tratar de buscar las soluciones, y ahora en las próximas placas vamos a estar viendo algunos remedios jurídicos. Pero en la judicialización se ven estos tres ejes. El riesgo operacional que se genera, principalmente, la responsabilidad de los actos propios. No podemos alegar nuestra propia torpeza. Yo no puedo decir, bueno, pasé en luz roja. No podemos alegar nuestra propia torpeza. Asumimos nuestros actos propios. O sea, bueno, yo después le digo al jefe que me diga que estaba en una emergencia, listo. ¿Sí? Bien. Hay que tratar muchísimo cuidado. Y el otro eje que trabaja muchísimo el Poder Judicial, siempre estamos hablando en ámbito civil, de daños y perjuicios, de toda la parte que es indemnizatoria, es el deber de seguridad que hay que tener sobre, digamos, la situación. ¿Sí? Y acá aparecen los primeros remedios jurídicos. El artículo 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación, que se introdujo a partir de la última reforma del Código Civil en el 2015, estableció, digamos, qué acciones preventivas hizo uno para evitar el accidente, para evitar el choque, para evitar el conflicto. ¿Por qué? Porque antes había la modalidad de que solo se respondía en consecuencias. Hasta que no hubiese una persona lastimada o no hubiese un daño material, no había consecuencias. No había demanda, no había denuncias, ¿sí? Y de hecho, cuando llegaban las consecuencias, de hecho, jamás había voluntad, digamos, de tratar de solucionar, porque las víctimas sufrían, porque tal vez perdieron la vida del cabeza de familia, el que traía los ingresos, etc. Habían distintas cuestiones. Entonces, el Poder Judicial también ya estaba cansado de estar respondiendo siempre en consecuencias. Y se empieza a trabajar lo que es la prevención. Y en esta prevención habla de este artículo del Código Civil Comercial. ¿Qué hizo uno para tratar de evitar la situación? El riesgo lo tenemos. ¿Hacemos una actividad riesgosa? Sí, hacemos una actividad riesgosa. ¿Sí? No nos quepa duda. Ahora, yo iba con cinturón de seguridad, iba tratando de cumplir, estaba atento, estaba psicotécnicamente preparado, tenía una capacidad idónea, estaba bien, me sentía cómodo, dormí, tuve un descanso adecuado, ¿sí? Tomé todas las previsiones necesarias, en las bocacalles tal vez levantaba más el pie del acelerador para que la velocidad sea menor, estaba atento a todos los movimientos, etcétera, etcétera, pero aún así el siniestro ocurre, porque los accidentes pasan. Pero en ese caso se va a estar viendo justamente el accidente en caso de consecuencia común. Y como remedio jurídico, lo que se aconseja son estas unidades WAMI. Y estas unidades WAMI lo que trata es trabajar internamente. En muchos ámbitos hospitalarios se lo conoce como los comités de bioética, donde también se trabaja no tanto puertas adentro, sino puertas hacia afuera. Se trabaja con el paciente, con los familiares, etc. En este caso, digamos, la unidad es atender en el antes, en el durante y en el después, qué nos está pasando. Porque cuando volvemos de un siniestro, una emergencia, un rescate, somos seres humanos. Y vimos cosas que no nos gustaron, vimos cosas que nos hicieron recordar pasado, nos vimos reflejados con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, nuestros hermanos, padres, etc. Y a veces nos sentimos mal. Y ese mal es el que justamente tenemos que estar atendiendo. En estas unidades de atención multidisciplinaria intervienen. Tenemos ejemplos con distintas entidades de emergencia y de rescate de salud que se han llevado a cabo y hasta han intervenido para distintos casos y se resolvió y no se llegó al conflicto y no se judicializó porque se trató en esta unidad y se salieron, digamos, las partes que estaban, digamos, quejosas, por decirlo de una forma, se salió solucionando con intervención profesional. A veces participan asistentes sociales, trabajadoras sociales, otras veces contadores, que son los que nos hacen los números para una liquidación de alguna indemnización de daños y perjuicios. También aparecen los abogados, ¿sí? Aparecen psicólogos, cualquier tipo de profesionalidad que nos ayuda a la situación que estamos requiriendo. Otro de los remedios es el armado de los planes de contingencias. Hoy por hoy todas las unidades de emergencia y rescate tienen planes de contingencia. Muchas veces guardados en un bibliorato o vaya a saber en un archivo PDF de la máquina. Pero es bueno actualizarlo. Y hemos aprendido en esta época de pandemia 2020 lo que se conoce como protocolos o plan de contingencia,
de actualización sobre actualización. Y en ámbitos prehospitalarios sobran los nombres de distintas agencias internacionales que no ven como un gasto, sino como una inversión, estar constantemente tratando de buscar y subiendo la vara de tratar de dar un mejor servicio seguro a todos los que son, digamos, equipos de emergencia y de rescate. También el otro trabajo que tenemos que llegar a hacer, y esta es la planificación con todos los equipos, digamos, externos que siempre nos vamos a estar encontrando, y en estos equipos, que pueden ser en toda jurisdicción, siempre nos vamos a estar encontrando con el mismo bombero de siempre, el mismo policía, la misma ambulancia, etcétera, defensa civil, etcétera, y a veces nos cuesta estar mirándonos a las caras porque tenemos algunos roces, tenemos algunos inconvenientes. Esto lo tenemos que estar hablando previo, en forma anticipada. Yo no digo que nos hagamos amigos, pero mantengamos una organización, un orden en nuestra pauta de trabajo y no nos estemos viendo las caras después cuando viene la autoridad municipal o el gobierno o cuando viene, digamos, la demanda o nos estamos viendo en sede judicial. Evitemos esa situación, ¿sí? O sea, tratemos de llevar a planificación estratégica con todos los equipos de emergencia y conocer, pueden decir, bueno, yo trabajo hasta acá, perfecto, vos me traes a la víctima acá, yo la tomo, ¿se entiende? Es cuestión de organizar. Y es importante, siempre hemos hablado del oficial de seguridad, por ejemplo, en cualquier tipo de brigada de rescate. ¿Por qué no podemos tener un oficial de seguridad para lo que es riesgo operacional institucional? Estos son uno de los tantos remedios. Hay muchas más soluciones, y esto es lo que yo había comentado recién, que justamente hay países que no es un gasto y es una inversión, donde están constantemente tratando de buscar la mejor solución para cada caso en particular. Fíjense, estos son unos ejemplos. Tenemos pruebas constantes. A la derecha de los dos gráficos son jueguitos. Jueguitos, simuladores, que los podemos estar descargando ya mismo del celular. No lo hagan ahora, esperen a terminar la charla, aunque sea, les agradezco. Y gratuitos, de las cuales no es solamente un jueguito de manejar una ambulancia o una autobomba. Hay algunos juegos que te ponen pauta de cuánto combustible gastás o cuánto se te está subiendo la temperatura del agua. O si conviene acelerar o no acelerar y otros tipos de maniobras. Fíjense en un simulador en Alemania, un simulador de 2 unidades invertidas, ambulancia y autobomba, como sea, y después todo lo que es prueba, digamos, de accidentología vial, ¿sí? También bueno, justamente acá se menciona a una fábrica nacional de ambulancias que tuvo un antes y un después a raíz de un siniestro judicial producto de una falla que generó grandes de conocimiento público en Córdoba. Y justamente nos demostró que las unidades de emergencias también van a quirófano, también van a terapia intensiva. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque somos justamente los responsables y porque somos los que tenemos que estar velando por ello. Y además, en esas unidades de emergencia, viajamos nosotros, ¿sí? Acá estamos siempre con una confusión y a veces nos asocian, sí, son salvavidas, es el superhéroe. No, no somos superhéroes. Somos primero seres humanos, con conocimiento. Y somos profesionales, que literalmente que cumplimos una labor. Con la diferencia que muchas veces, por haber bajado un gatito de un árbol, no pueden estar aplaudiendo. Si algo es tan simple, pero solamente cumplimos el trabajo. O sea, de la misma manera tendríamos que estar haciendo, digamos, no sé, el electricista que cumple un trabajo, le dio la luz a una casa que tenía cortada la luz. ¿Lo vamos a aplaudir? No, cumplió su trabajo y no es un superhéroe. ¿Se entiende lo que vamos? O sea, acá es importante que somos profesionales y cumplimos el trabajo por el cual nos hemos perfeccionado y estamos constantemente capacitándonos. No somos superhéroes y conocemos en lo que sucede los superhéroes dónde se encuentran hoy por hoy. Y no podemos estar permitiéndonos que esté a través de una placa o de una foto. ¿Sí? Somos profesionales. Y también recordemos esto siempre. Hay una familia que nos está esperando. Digamos, en otras palabras, si le invertimos mucho tiempo a esta vocación de servicio, a esta pasión que tenemos, invertimos dinero en capacitaciones y en cursos, ¿por qué la vamos a rifar? ¿Sí? Segunda y última consigna para el certificado, y la pregunta de decir, ¿somos superhéroes? Y la respuesta, me imagino que ya la están pensando, es que no somos superhéroes, ¿ok? Somos profesionales y cumplimos nuestro trabajo. También como remedio jurídico, ¿sí? Remedio jurídico del departamento legal de la Asociación de Bomberos que yo represento,
Invito y aconsejo, esto está subido a internet, bueno, Fundación Bomberos de Argentina, todo sumamente conocido, y esta charla virtual que de hace muy pocos meses, la recomiendo, Control de Emociones y Conducción de Experiencia de Bomberos, más allá de decir que la Fundación posee, digamos, su propio programa en ese sentido. Pero esta información, todo lo que estamos compartiendo, está al acceso nuestro, ¿sí? Interioricémonos. Y acá no importa si uno es chofer, no es chofer, soy jefe, soy bombero aspirante, esto es para todos. El aprender no ocupa lugar, ¿sí? Esto es fundamental, ¿eh? Así que aconsejo que acá estuvieron personal de CESBI que nos dan estos tips del día a día, de la parte humana, ¿sí? Vamos ya terminando con la clase, perdón, con la clase, discúlpenme, la costumbre. Vamos terminando la jornada, así que si ya quieren ir formulando algunas preguntas por el chat lo van a poder hacer. Acá algunos ejemplos de lo que vemos cotidianamente. ¿Se acuerdan de esta unidad de bomberos en ese momento Policía Federal Argentina? 11, Pueyrredón y Mitre. El vehículo fue embestido porque eran ladrones que iban en fuga, ¿sí? Ustedes pueden creer que estos ladrones que fueron detenidos, obviamente quedan todos lesionados del accidente, le hicieron un juicio a la Policía Federal, al Estado Nacional por el Ministerio de Justicia, del Interior, para que, justo en ese momento, por la indemnización de que la autobomba cruzó a alta velocidad, ¿sí? O sea, se cumplió con la norma, literalmente. Uno de los tantos accidentes, fíjense la destrucción a veces de la unidad autobomba que tanto cuidamos, tanto cuidamos. Y yo muchas veces me pregunto, ¿qué pasa si en ese auto gris está uno de nosotros? O está nuestra hermana, nuestra madre, nuestro padre, nuestro hijo. ¿Vamos a aceptar que una unidad de emergencia vea en prioridad? Son cuestiones que la verdad no tenemos que estar poniendo en el zapato del otro, ¿sí? Y entender la situación. En esta imagen me acabo de olvidar las intersecciones. Acá falleció el agente de policía en este accidente de tránsito. Falleció. ¿Está bien? ¿Cumplió en su deber? Sí, cumplió su deber, pero el pago de la vida vale oro. Esta foto tan conocida de un auto encima de un vehículo policial, de las cuales es de un modelo bastante nuevo, se lo conoció en la jerga como el vehículo de Transformers. Fíjense la destrucción de algunas autobombas, de accidentes. O sea, se entiende, digamos, la situación de cuidado que tenemos que llegar a tener, ¿sí? Porque no es cuestión de que acá tenemos constantemente que el Estado nos provee de móviles o tenemos recursos suficientes y bueno, choqué, listo, cambio. No, esto son cuestiones que nos cuestan muchísimo. Fíjense en esta autopista, en esta recta, ¿sí? El camión cisterna seguramente tiene que haber tenido una falla. Estas imágenes también son del año bastante antiguas y es justamente una autobomba. Y acá donde yo ponía el ejemplo de la prioridad de paso con obligación de paso. Sí, acá fue una falla mecánica de la autobomba que estuvo cerca digamos, de las vías. El personal no sufrió ningún tipo de lesiones y digamos que pudo evacuarse, pero bueno, el accidente ocurrió igual, ¿sí? Acá tenemos el caso de Corrientes. Todas estas imágenes, les comento, son públicas, ¿eh? Todas estas imágenes no es que están todas en internet, ¿eh? Y puede haber más. Acá también otro ejemplo más de lo que es la diferencia entre obligación de paso con prioridad de paso. O sea, a veces la unidad de emergencia no le puede ganar a la barrera, no le puede ganar, digamos, al tren, y sigue sucediendo. En este fallo, acá hubo un fallo judicial en 2005, todavía no estaba el Metrobús, Juan B. Justo y Nazca. En este fallo, justamente una de las juezas, acá se trasladaba una persona con un paro cardiorrespiratorio, el personal médico le estaba haciendo la reanimación y pidiéndole la exigencia al chofer que acelerara para llegar lo más rápido posible al establecimiento. Y la jueza determinó diciendo, cruzó en semáforo en rojo, chocó un vehículo particular y bueno, a la vista de las imágenes, por suerte el auto embestido que iba una señora, sus lesiones no fueron graves, las lesiones graves se las llevó el médico y el chofer de esta unidad de ambulancia, pero la jueza, lo que quiero destacar de este fallo judicial, determinó que la unidad, por ejemplo, era de alta complejidad. Por lo tanto, no tenía
motivo alguno de poder trasladarse en código rojo. Podía haber atendido en el lugar, porque tenía todos los elementos necesarios para atender la situación. Y otro dato que destacó y dijo que el paciente no era paciente, era víctima, porque tenía un óbito, ausencia de signos vitales. Entonces, que no ameritaba justamente el exceso de velocidad y todo el siniestro que ocasionó justamente por una, y que al final el paciente terminó, ya estaba, digamos, con ausencia de signos vitales. ¿Se entiende lo que vamos? Otros casos insólitos, porque no es cuestión, bueno, en la boca calle no me vio una persona y apenas rompí el farolito. Fíjense en estos accidentes, los golpes, a qué velocidad se venía. ¿Puede ser la culpa del otro? No lo dudo, pero volvemos de vuelta. Acá tenemos personal de tripulación de una ambulancia, óbito, ¿sí? Esto hace muy poco, esto salió en las noticias. Todavía fue declarado, en principio la denuncia se trató como homicidio culposo, ¿sí? El bombero que acudía a una convocatoria de una alarma y ahora, bueno, veremos cómo seguirá la causa. Esto sucedió hoy a las 2:00 de la mañana. 2:00 de la madrugada, Moreno y Paseo Colón. No hay nadie en esa zona a esa hora y se produjo, digamos, este accidente de la unidad de ambulancia. Colisionó con otro vehículo, ¿sí? Esto es fresco de hoy mismo, seguramente ya lo habrán visto. Bueno, hemos llegado al final. Yo vuelvo a agradecer principalmente a la Federación de Entidades de Bomberos Voluntarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el apoyo y la confianza. También agradecer a la Fundación EASPA por la donación de su Zoom. Agradecer a la Bomberomanía también por el apoyo que nos dio en esta actividad. Y obviamente a todas las autoridades, que yo soy por hoy la cara visible en este acto, pero atrás mío estuvo trabajando y colaborando un montón de personas de la Asociación de Bomberos de Nueva Pompeya Barracas, así que a ellos el agradecimiento infinito. Y obviamente ahí están los canales de YouTube y de Facebook de la asociación para cualquier consulta. Y por una cuestión del servicio que queremos dar a la comunidad, estoy dejando el teléfono, el WhatsApp o Telegram del departamento legal de esta entidad, de poder a ver de qué manera colaborar y en la medida que podamos. Acá la idea es construir juntos, digamos, la actividad que estamos constantemente haciendo. ¿Sí? Bien, vamos a participar del primer sorteo que tenemos. Perdón, no sé si quieren, tal vez quieran... no, espere. Perdón, Roberto, si hacemos, no sé si están las preguntas. Disculpen, pero estamos en vivo. Roberto. Por el momento no tengo preguntas en el chat, ¿eh? O se durmieron o no hay preguntas. Puede ser. No me hagan preguntas difíciles, ¿eh? Las difíciles las dejamos. Bueno, en la medida que se vayan participando, les comento, vamos a hacer el primer sorteo de los participantes que tenemos inscritos. La verdad que hemos explotado con las inscripciones. Roberto, vos podés tirar el bolillero para saber quién sería el primer adjudicatario para el 30% de beca del curso técnico Emergencias Médicas de la Fundación EASPA. Tomamos nota. Aguardame un segundo, por favor, Lucas. Tengo uno de los participantes que dice tal vez sería bueno que aclare el tema de categoría de la licencia de conducir y luego aclara la obligación de tener la que corresponde con el vehículo. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bien, va a ser Miguel Visiglia hace esa pregunta, ¿sí? Y va a ser una respuesta difícil porque no va a estar servida de completa. ¿Por qué se debe? Primero tenemos que estar viendo cada jurisdicción, son las autoridades de las 24 que integran las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son las que cada una en su jurisdicción dispone cómo entregar esas licencias, ¿sí? Ahora bien, tenemos que saber muy bien que hoy por hoy hay un montón de licencias de subespecialidades. Justamente también
ahí no es lo mismo estar manejando una moto de 2 ruedas que un cuatriciclo. ¿Sí? Que el cuatriciclo, vos decís, bueno, pero es una moto con 4 ruedas. Bueno, tenemos licencias distintas. Entonces, hoy por hoy, dependiendo en qué jurisdicción estaremos, vamos a estar, yo le digo sinceramente, no conozco de memoria lo que disponen todas las jurisdicciones, pero sí tenemos que evaluar conscientemente de que si vamos a estar manejando o conduciendo una unidad, que tengamos la habilitación para ello. Y no se trata acá también de tener el carnecito de la licencia, sino preguntarnos nosotros y ser consciente con uno mismo, y cuando le decimos a nuestro comandante o nuestro jefe, sí estoy capaz para estar a cargo de atrás de un volante, ¿sí? Porque no es una tarea sencilla. ¿Sí? Tenemos que estar, digamos, como en cuestión, tenemos que saber manejar las emociones, ¿sí? A veces una sirena constantemente arriba de nuestros oídos nos puede generar ciertas repercusiones en nuestra situación emocional como ser humano. Así que no es una tarea sencilla. Así que en ese sentido hay que estar consultando constantemente en cada jurisdicción cuál es la licencia que se otorga de acuerdo a la unidad que nos van a estar para poder conducir. Y un dato importante, no digamos tampoco, este es un tema de mito, no, yo tengo la licencia profesional, no, yo puedo. No, ojo, porque la licencia profesional también tiene sus adecuaciones para cada caso particular. Bueno, Miguel Visilia dice que fue clarísimo. Tengo 2 preguntas más por aquí. ¿Fácil es? Sí, facilísimo. Ah, bueno, joya. Entonces sí. Bueno, la primera que nos dice, en realidad no es una pregunta, sino una afirmación, y nos dicen que en Entre Ríos no te otorgan la licencia de conducir con categoría de vehículos de emergencia si no rendís con dicho vehículo. Es decir, para poder obtener la licencia, indudablemente hay que asistir al lugar donde se rinde la evaluación con el vehículo de emergencia. Sí, efectivamente, en la mayoría de las jurisdicciones es así. Desconozco si hay alguna que maneje un protocolo distinto. Por otro lado nos dicen, si un bombero está bajando en emergencia y tiene un accidente, ¿el cuartel es solidariamente responsable aun si el bombero no tiene el auto identificado? Bueno. Esa es medio difícil, ¿eh? Sí, difícil y compleja. ¿Por qué? Son 2 cosas distintas. Primero, porque creo que se está abriendo una consultoría jurídica. Pero vamos a hacer por respeto. Yo voy a responder la pregunta y voy a dar una orientación en la respuesta, pero tengo que respetar que las preguntas están relacionadas con el contenido de la charla, ¿sí? Principalmente con la reforma y la actualización normativa que tenemos. Hay que ver, el derecho no es una ciencia exacta. Yo no le puedo decir ahora, sí, mirá, según un fallo judicial que leí, dice que es responsable. Y hay que ver el caso en particular. Hay que ver el caso en particular. Porque justamente las ciencias sociales, o cuando se trata de un juicio, o hay un reclamo, hay una demanda, lo que se ve es el caso puntual y particular, donde varía muchísimo si era de día, si era de noche, si era en zona urbana, si era agreste. Por ejemplo, este caso de Mar del Plata. Era un vehículo veloz, el que vimos, era de noche, el ciclista estaba señalizado, no lo sabemos, estaba en ruta provincial, puede tener una consecuencia, ruta nacional puede tener otra, en avenida puede ser otra, porque tal vez la avenida General Paz de la circunvalación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es autopista, es una avenida. Entonces depende de un montón de factores que podemos decir sí o no. Ahora, con una mano en el corazón, no esperemos que conocer, quiero saber cuál es la responsabilidad solidaria, a ver si en esta zafo no. Evitemos el conflicto, evitemos el accidente. Y cuando las cosas ocurran, veremos la situación en particular. También como remedio jurídico, en este plan, cuando yo les hablaba en un momento de planes de contingencia, en el antes, en el durante y en el después, es que durante el accidente, nosotros hay muchos elementos que no nos conviene tocar, que se tienen que realizar las pericias. Son las que nos van a indicar justamente cómo ocurrió el siniestro. ¿Sí? Es justamente lo que habla del accidente, y eso le va a dar
de evaluación al juez más allá de la intervención de los abogados. Muy bien. Bueno, si llega a haber una más pregunta, si no, avanzamos con el sorteo, así, porque muchos están esperando los regalos. No vinieron por la charla, Roberto. Vinieron por los regalos. A ver, tengo... El licenciado Bonilla está levantando la mano, tiene una pregunta para hacer. Ya lo voy a encontrar. Si no, avanzamos y a medida que haya la pregunta lo vamos viendo también. Sigamos avanzando con los sorteos y antes de cerrar, vemos las últimas preguntas que en el chat. Propongo. Bien, Munilla, si podés escribirle la pregunta al chat, mejor entonces. Bueno, ¿vamos con el sorteo entonces? Sí. ¿Quién es? Tenemos un bolillero en el Google, donde está, qué grande la asistencia del subcomandante Roberto Ortiz en este momento. Mandante, no me degrade, por favor, le pido. Perdón, disculpe. Donde tenemos el apoyo técnico del bolillero virtual. Bueno, ¿sale el primer número? Sí. Disparado el primer número, 124 es el resultado. ¿Y quién es el que está inscrito? Ya lo voy a... Este es la primera beca del 30% de descuento para el curso TEM del próximo marzo 2021 de Fundación EASPA. Y después nosotros nos ponemos en contacto entre los adjudicatarios y Fundación EASPA. Estamos en vivo, sepan disculpar. El 124 lo tiene Fidel Ernesto Flores. Fidel Ernesto Flores. Bueno, lo señalo y luego nos ponemos en contacto con él. Bien. ¿Quién le sigue? Como segunda beca parcial, ¿a quién se lo adjudicamos? Ahí vamos, ¿eh? Segunda beca. Sale el número 205, que sería... Inscripto 205. Juan Carlos Vázquez. Perdón. Queda señalado. Juan Carlos Vázquez es el nombre del beneficiario. Buenísimo, felicitaciones. Vamos por la última beca que nos brinda Fundación EASPA. 30% de beca de curso próximo técnico de emergencias médicas, marzo 2021. Número 186 de inscripción. Todo muy cerca. Jorge Octavio Riquelme. Jorge. ¿Será el jugador? ¿Sí? No. Bien. Vamos al sorteo ahora de Bombero Manía. Primera tijera trauma que ofrece Bombero Manía y se lo adjudicó. Número 3. ¡Opa! Vamos al principio de la tabla entonces. El tercero en inscribirse fue Adriana Gallardo, de Comodoro Rivadavia. Bueno, veremos cómo solucionamos se lo vamos a trasladar. De alguna manera se lo haremos llegar, sí. Y si no, vamos. Pero tenemos segunda tijera de trauma. Segunda tijera. Número 95. Y en este caso corresponde a... Eddie Pérez. Eric Pérez. Bien. Señalizado también. Y el primer detector de tensión personal que ofrece gracias al apoyo de Bombero Manía. Número 270.
270. Mariano Luna Cimbrón, de la Fuerza Aérea Argentina. Bueno. Y tenemos el último producto que nos da Bombero Manía, el segundo detector de tensión personal. Y es el número... El número 44. Debería haber aparecido en pantalla, ¿no? El numerador para hacerlo más transparente, pero bueno. Imaginarán que aquí... Vamos en vivo. El número 44 lo tiene Carlos Mariano Quintero. Bueno, Carlos Mariano Quintero. A ver, acá tenemos, tenemos los contactos de los correos electrónicos de todas las personas. Sí. Así que vamos a ponernos en contacto con cada una de ellas y también va a hacerles contacto con Bombero Manía o Fundación EAFA para que procedan y cualquier persona que diga, no, agradezco, lo devuelvo, volveremos a hacer el sorteo. Le doy palabra de Bombero que vamos a estar haciendo nuevamente el sorteo y siguiendo por todos los inscriptos. Bueno, Roberto, decime si quedó alguna otra pregunta más que podamos ayudar y aclarar. No en el chat. Entiendo que no hay más preguntas entonces. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, consultas a realizar? Damos por finalizada, si no, la actividad del día de hoy, siendo las 20:20 exactamente. Bueno, les agradecemos a todos la presencia. En nombre de la Asociación Bomberos Voluntarios de Pompeya Barracas y de la Federación de Entidades de Bomberos Voluntarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias a todos por la participación. Lo tengo a Martín Núñez levantando la mano. Bueno, bien. Lo de Martín es un aplauso simplemente, entiendo que es eso. Sí, ahí tenemos otro comentario muy Jonathan Rúa también. Pablo Gaitán que levanta el dedo, el pulgar. Muchísimas gracias por la aprobación. Espero que le haya resultado de utilidad a todos ustedes. Fantástico, Pablo, gracias. Muchas gracias a todos, gente, entonces. Nos veremos en una próxima actividad. Bueno, muchísimas gracias, un gustazo enorme. Sigamos acompañando de todo este proyecto, de esta pasión que tenemos, y sigamos incidiendo en políticas públicas, sigamos siendo el camión tan anhelado, y que haya muchas más jornadas y se generen más debates de mesas y poder buscar siempre subiendo la vara con el conocimiento. Gracias a todos, muy buenas noches.